Es decir, para Mateo, Jesús es el rey de los judíos, el que habían esperado tanto tiempo y el que tenía que venir. Presentamos En tu presencia. Mis ganancias no brillan más, cada corona a ti la rendiré. En tu presencia, te adoro, mi amado. En tu presencia, mi espíritu te adora, Señor. En tu presencia. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos a una entrega más de En su presencia. Yo soy Rudy Sabiñón y a mi lado mi amigo y hermano Ercilio Brito. Ercilio, ¿cómo anda la vida? Bueno, gracias al Señor anda bien y ahí tenemos ataques del COVID por todos los lados, pero gracias a Él todavía no nos ha tocado y esperamos que no nos siga tocando y esperamos también que Él interceda a través de todas estas súplicas que le hemos elevado para que vaya mermando esta pandemia que nos ha atacado ahora de manera despiadada, de manera despiadada. Y así elevamos de principio nuestra oración hasta el Señor, esperando que Él nos escuche y con fe le pedimos que esta situación comience a ceder, pero comience a ceder con la convicción de que nosotros vamos a ir cambiando muchas cosas de las que nosotros tenemos e ir ampliando, diríamos, la cobertura, el ancho de banda en la fe del Señor. Que sintamos la presencia de Él en la mejora del tiempo y en la mejora de nuestras cosas y sobre todo en la mejora de nuestra relación con Él para ir buscando poco a poco la salvación que Él con su sangre nos consigue. Amén. 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 Qué bueno, ya nos pusimos en su presencia. Y realmente yo creo que eso de volver a la normalidad, a lo que entendíamos, a lo que teníamos antes, yo creo que no debemos volver a eso. Debemos salir fortalecidos. Nosotros los creyentes debemos salir cambiados, debemos salir tocados por el Señor Jesucristo en esta época, que cuando esta pandemia ceda y pase, nosotros seamos diferentes, seamos unas personas que hemos mirado a Dios, lo hemos tenido cerca, hemos visto la presencia de Dios en nuestras vidas y que Él nos ayude a seguir este caminar con Él como guía, como faro, como luz delante nuestra. Ercilio, siguiendo el hilo de los programas últimos que hemos venido haciendo, hoy nos toca hablar de Mateo, el evangelista, aquel Mateo que habla duro. Ese Mateo nos toca hablar hoy. Sí, Mateo, que era judío, no venía de muy lejos, estaba en todo, se manejaba en los territorios, diríamos, judíos, y era, en principio, fue cobrador de impuestos. El cobrador de impuestos, o mejor conocido como publicano dentro de los relatos de las Sagradas Escrituras, era una persona que no estaba bien vista porque, imagínate, se convertía en odioso porque no dejaba que nada se le pasara por el lado sin cobrar los impuestos, que en aquel entonces eran tributos al César. Eran tributo al Imperio Romano, se recaudaba para el Imperio Romano, pero había una costumbre que era que los romanos no les interesaban muchas cosas, pero sí les interesaba su dinero.
y ese dinero ellos lo recaudaban a través de los impuestos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Para tenerlo pronto, lo que hacían era que vendían los puestos de cobro de impuestos. Okay. Es decir, lo vendían. Ellos, por ejemplo, vamos a poner que el año tenía 12 meses. Los 3 primeros ya vendían y el año entero los otros, lo que podían comprar, lo compraban los puestos y se quedaban cobrando los impuestos. Esos eran los publicanos. Entonces, ya el Imperio Romano tenía todo su dinero para mantener sus ejércitos, para mantener terrenos conquistados y todo, y el poder. Entonces, el cobrador de impuestos que había hecho la inversión comprando el puesto, se ponía hasta odioso porque tenía que recaudar su dinero y tener ganancia. Y uno de esos miembros de ese grupo de los publicanos era el que hoy nosotros conocemos como San Mateo Evangelista. Ok. Mateo es el segundo, cronológicamente hablando, que escribió evangelios, o sea, escribió la vida de Jesús. Él empieza a escribir ¿en qué tiempo? La historia nos dice que Mateo en los años 50 escribió. Una cosa es el tiempo en que lo escriben y otro tiempo es el que lo publican. Okay. Sabemos que fue antes de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70. O sea, cuando la destrucción de Jerusalén, ya el Evangelio de Mateo estaba editado y lo estaban leyendo. Un poco después del Evangelio de Marcos, se nota que él conoció los escritos de San Marcos. Pero Mateo tiene algo muy interesante. El tema de Marco podría ser perfectamente la evangelización. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Pero el tema de fondo de Mateo es el reino, la realeza de Jesús. Mateo trata de mostrar en cada una de sus partes que Jesús es el Mesías que nos había predicado el Antiguo Testamento, lo que era el rey que había prometido el Padre que iba a mandar. Esa es la idea profunda del Evangelio de Mateo. ¿Y qué pasa? Por eso él comienza con una genealogía que lo divide en 3 grupos de 14 generaciones hasta llegar a Jesús. La primera desde Abraham hasta David, la segunda desde David hasta el exilio en Babilonia, y la tercera parte desde el exilio de Babilonia hasta la figura de Jesucristo, hasta el nacimiento de Jesucristo, mostrando de alguna manera de que ha habido un hilo conductor, es decir, un esquema en el Antiguo Testamento, la historia de la salvación, que va naciendo siempre un rey, hasta llegar a Jesucristo, que es el último gran rey, el Hijo de Dios, la realeza de Jesucristo como Hijo de Dios. Eso lo presenta entonces también. Eso lo presenta, es que comienza así el Evangelio de Mateo, mostrando a Jesucristo como rey en la genealogía que presenta de principio, desde el capítulo 1. Así mismo comienza el libro de la genealogía de Jesús. Es el único de los evangelistas que narra esa genealogía. Sí, es el único que narra esa genealogía y el único que presenta a los Reyes Magos. A los Reyes Magos, que en el capítulo 2, versículos del 1 al 2, dice lo siguiente. Y este es uno de los escasos que voy a leer porque nos vamos a fijar mucho más en elementos comunes y generales de Mateo. Dice: Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Sucedió que unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer?
vimos aparecer su estrella y hemos venido a adorarle. Entonces, ahí comienza Mateo a presentar a Jesucristo como el Rey, como el Hijo de Dios. Es decir, para Mateo, Jesús es el Rey de los judíos, el que habían esperado tanto tiempo y el que tenía que venir. Y así lo presenta en todos. Fíjate, tratando de hacer eso, escribe el evangelio más largo de todos los evangelios. Y tiene un cuerpo de parábolas que todas apuntan al reino. Y tiene también un juicio. Donde él pone a uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y quién es el único que puede hacer eso? El rey es el que puede decir, estos son buenos y estos son malos. Entonces, Jesucristo, el rey, es el centro de gravitación del evangelio de Mateo. Ese es el centro. Mateo era de los evangelistas uno de los más letrados, porque ya ejercía una función pública como publicano. No era cualquiera que podía ser publicano. Leía, escribía, sabía de números, sabía de contabilidad. No, y por eso lo pudo hacer. Y comprar un puesto de cobro de impuestos, comprar un puesto de eso, significaba que también tenía dinero. Él era adinerado, pudo comprar el impuesto para seguir aumentando, diríamos, su ganancia. Eso es cuando él no se había convertido para seguir a Jesús. Y es acusado Jesús de comer con publicanos, precisamente cuando Mateo le ofrece una cena, porque Jesús viene, lo ve cobrando impuestos y le dice, sígueme. Y él deja todo lo que hay y sigue a Jesús y le ofrece una cena en su casa. Entonces los fariseos que estaban siguiendo a Jesús como calieses, vamos a decir como calieses cualquiera, estaban siguiendo a Jesús. Esos fariseos estaban buscando la oportunidad para acusarlo. Entonces, esos mismos fariseos aprovechan que Jesús está en casa de Mateo y lo acusa a partir de ahí de comer con publicanos y con pecadores. Porque el problema es que esa clase, los publicanos, dentro de las clases sociales que habían en el pueblo judío en ese entonces, era una de las más desechadas, de la más despreciada, de la menos valorada y de la más odiada, porque el cobrador de impuestos era fastidioso. Y todavía lo es. Y todavía lo es. Bueno, pero hay una cosa ahora, que el fastidioso ya no es tanto el cobrador de impuestos, sino el que tiene que pagar los impuestos y sale corriendo agachado para no pagarlo. Y entonces lo persiguen. En ese entonces no había eso. Habían varias clases sociales. Estaban los saduceos, estaban los maestros de la ley, los sumos sacerdotes, los fariseos, los anahuín, y estaba bueno, todas esas clases sociales eran bastante distinguidas unas de la otra y bastante rechazadas entre unas y otras. Y estaban también los esenios, que eran ya una especie de monjes que se dedicaban a la adoración y al cuidado de cosas sagradas, y que gracias a ellos pudimos encontrar, en la historia pudo encontrar varios fragmentos de las escrituras, y que después comparadas supimos que ahí estaba el libro del profeta Isaías, que había varios profetas dentro de esos rescates que se pudieron hacer, sobre todo en las cuevas de Qumran o los famosos escritos del Mar Muerto. Pero volviendo a la figura de Mateo, ya dijimos que era letrado y que tenía unas posibilidades que muchos de los discípulos no tenían. Al ser letrado tenía conocimiento de las Sagradas Escrituras, no solamente por lo que le habían dicho, sino también por lo que había leído. Y
y también entendiéndose una persona, por lo menos medianamente tirando a mucha preparación, pues cuando había que hacer una lectura de uno de los rollos que cargaban, o cuando había que hacer o escribir cualquier cosa que hiciera falta, pues ahí había una gente que sabía hacerlo. Habían otros que sabían dentro del grupo de los discípulos, y uno de ellos era una discípula, que era María Magdalena. También conocía porque su padre la había ilustrado, porque ella era hija única, y el papá la había enseñado y la había ayudado y la había creado con todos los poderes para que ella pudiera defenderse cuando sus padres estuvieran muertos. Y Jesús tenía seguidores que tenían sus conocimientos, pero en el caso concreto de Mateo, Mateo no titubeó mucho en seguir a Jesús, y también tenía otra cualidad, era que sabía de números. Hubo contraste incluso, porque Mateo y Judas casi entraron, no tardaron en entrar, prácticamente entraron juntos al grupo de los discípulos, y mira cómo pagó Judas, pero mira cómo se portó Mateo. Y Judas venía de unos grupos medio guerrilleros y cabeza caliente, y Mateo venía de un grupo tradicional recolector de impuestos. Entonces, fíjate cómo se portó a la larga Mateo, y mira cómo se comportó Judas. Incluso en el Evangelio de Mateo, al final, que también voy a leer los últimos versículos, ya Judas no aparece dentro del grupo de los discípulos, y solamente hay 11 en el envío que hace Jesús. Que parece que más tarde fue que nombraron ya al número 12 como sustituto de Judas, pero Jesús los envía en el Evangelio de Mateo, siempre destacando la figura de Jesús como rey, como el Mesías, como el que tenía que venir. Es que Mateo escribe para un público muy selecto, que es el público judío. El público judío que ya estaba en espera, que tenía tantos años esperando a este Mesías y que no lo veía llegar. También es que ellos esperaban otro Mesías, un Mesías rey, pero un rey diferente. Era un rey que acabara con la opresión que ellos tenían de los egipcios, y que lo pusieran a ellos a gobernar, que ellos fueran los que aplastaran a los egipcios. Entonces Mateo ve eso, y al él entender a través de las revelaciones del Espíritu Santo, entender que Jesús era ese Mesías tan esperado, entonces él, conociendo todo eso, les escribe a ellos. Es el que más les escribe a los judíos directamente. Sí, él dedica exclusivamente sus escritos a los judíos, al público judío. Pero fíjate una cosa, él se dirige a los judíos con el contenido de que Jesús era el esperado, el Mesías esperado, ¿verdad? Y que Jesús como tal había venido ya a instaurar ese reino, a establecer el reino de Dios. Es decir, el contenido es claro. Jesús es el esperado de los tiempos, y vino con la encomienda concreta de establecer el reino de Dios. Es decir, reconocer que Dios estaba ahí con el pueblo, y ese rey era Jesús. Entonces comienza para los judíos. Por eso comienza, como dije ahorita, con un elemento bastante ordenado, que es la genealogía de Jesús, y para ellos cita el Antiguo Testamento, para que ellos sepan que con claridad, a través de esa trayectoria que se ha seguido en el Antiguo Testamento, Jesús termina en Jesús como
el rey que viene a establecer el reino. Y eso lo quiere presentar, ya lo dije, en 3 grupos genealógicos de 14 generaciones cada uno. Si tú sumas 14, más 14, más 14, son 48 generaciones. Y esa 42. Perdón, 42 generaciones. Y esas 42 generaciones la divide en 3 grupos y con elementos concretos. Por ejemplo, de Abraham, acuérdense que Abraham es el primer hombre en la historia, estoy hablando no en las Sagradas Escrituras, sino en la historia como tal, que cree en un solo Dios. Que cree. Por eso es el padre de la fe. Por eso es el padre de la fe, porque muchos dicen que es el padre de la fe. No, él es el padre de la fe porque cree, el primero que cree en un solo Dios. Y no una creencia inventada, sino una creencia demostrada. Incluso mereció el que le denominaran padres de la fe. Entonces, de Abraham hasta David. David es el rey que parecía el débil y aplastó y humilló la soberbia de Goliat y de los enemigos del pueblo de Israel. El muchachito David, que era pastor de ovejas y que derrota a un gigante que estaba acabando con el pueblo del Señor. Y ahí él asciende a rey, pero un rey con poder, porque fue con poder que él derribó a aquel gigante, porque no era ese muchachito que iba a tener la fuerza, sino estaba lleno de la presencia de Dios. Y entonces, desde David hasta el destierro en Babilonia, donde se manifiesta la fuerza de Dios a través de aquellos jóvenes, ¿verdad? Metido en el horno, en el pozo de los leones. Y se manifiesta en otras cosas, en otros signos bastante grandes y significativos de la presencia de Dios. Y de ahí hasta Jesucristo, siendo el último y el gran rey, el enviado a establecer el reinado de Dios aquí en la tierra a través de su palabra, a través de su predicación, a través de su ejemplo, a través de esa gran figura que divide la historia en el antes y en el después de Jesucristo. Entonces, tú hablaste ahorita de las parábolas que contiene el Evangelio de Mateo. ¿Por qué él es el que, creo que es el que más parábolas tiene? Claro, sí. Es el más largo también. Sí, sí. El problema de las parábolas son como una especie son una predicación, pero también son una especie de examen que se hace. Claro, porque Jesús le dice, el reino de los cielos se parece a un comerciante en perla fina que ve la mejor, que ve la que vale mucho y vende todo lo que tiene y la compra. ¿Qué hizo Mateo? Dejó todo lo que tenía y siguió la perla preciosa, la más fina, la más valiosa, que era Jesucristo. Bueno, tú dices, pero esa comparación yo no había notado. ¿Por qué Mateo se mete en esta parábola? Claro, porque Mateo tiene esa experiencia de dejarlo todo. No solamente lo deja él, lo dejan otros, ¿verdad? Lo dejan otros. A Mateo le cambiaron el nombre, le pusieron Leví. Sí, Leví. A Mateo le cambian el nombre, se cambian el nombre. Ese cambio de nombre también significa el cambio de vida. Yo antes era fulano y me llamaba fulano, pero ahora me llamo fulano porque entonces cada nombre de eso significa algo. Cada cambio de eso significa algo. Miren, entonces hay otras parábolas
Está la parábola, los episodios del hijo pródigo, está la de los viñadores perversos, está lo de los jornaleros, y todas esas parábolas van todas a terminar a presentar a Jesús. Por ejemplo, la de los jornaleros, que el último mereció lo primero, pero cuando les reprochan a Jesús, ¿qué responde él? Oh, pero ve acá, y el dueño de la viña no puede hacer lo que quiera con su dinero. Ahora, el de los viñadores malvados, ese era los judíos directamente un enrostramiento a los judíos de que ellos rechazaron al rey, y al rechazar al rey verdadero, rechazaron la herencia en el reino. Ya no heredaban nada, ya ellos mismos se salieron. Entonces, todo eso lo hace Mateo para mostrar la grandeza y la realeza de Jesucristo como Hijo de Dios. Y ya mencioné la parábola el sermón de la montaña. También ahí aparece Jesús como el gran rey. Y no vamos a decir en los otros episodios, incluso equivocadamente le pusieron a Jesús Nazareno, rey de los judíos, cuando quisieron acabar con su naturaleza humana. Y que de hecho acabaron, pero con la divina. ¿Quién pudo? Nadie, porque ese muchachito que ellos habían visto y que creían que les sabía a poco, ese muchachito resucitó. Y entonces ahora sí es poderoso. Ahora yo le doy una pecosada y no le duele, porque ese espíritu y es verdad. Ahí es que es lo grande. Entonces, Mateo, todos en sus episodios que él lo narra poniendo en el centro a Jesús, pero Jesús como rey verdadero. Recuerda que, como decía ahorita, los judíos esperaban un rey, y desde su fundación ellos esperaban este rey que los viniera a sacar de la esclavitud y todo eso. Pero el rey era diferente, era un rey humano el que ellos estaban esperando. Sin embargo, Mateo se encarga de decirle a ellos: miren, este es el rey, y ustedes ni siquiera lo tuvieron, ustedes que lo tenían en sus manos, que lo tenían dentro de sus comunidades, no lo vieron, no lo entendieron. Ustedes desecharon la piedra angular. Entonces, ¿qué les pasa a ustedes? Ustedes ya han salido del reino, ya ustedes no son los hijos más queridos. Por eso la parábola del hijo pródigo. O sea, ustedes eran los que estaban aquí conmigo y cosas, pero yo quiero a ese, al que está afuera, al que está lejos, a ese pecador. Porque los judíos se consideraban, como ellos cumplían a su manera todas las escrituras, ellos estaban salvos. Y este señor viene a decirles que no, que a quien ellos quieren es al pecador, a ese que ellos necesitan, porque los sanos no necesitan médicos. O sea, él era muy fuerte. Yo me imagino que los judíos en ese tiempo, cuando leían eso, los ortodoxos sobre todo, querían matarlo. Mira, pero pasa algo. El problema era un vocabulario tipo intercambio, es decir, tú me dices, yo te digo. Tú me dices, tú me preguntas, yo te respondo. Tú siembras una duda en un barrio y yo voy a ese barrio y tengo que despejar la duda. Pero lamentablemente eso está pasando ahora. Que muchos figuras de la política, por ejemplo, mira lo que está pasando ahora en Nicaragua, mira lo que está pasando ahora en algunos lugares de América Latina. Mucha gente está tratando de volver a la dictadura porque están amarrados al poder temporal y no quieren soltarlo. Y el poder temporal pasa, que eso es lo que Mateo le está diciendo a los judíos también. Ustedes se aferraron a un poder, hicieron un Mesías
inventaron un Mesías que no era el Mesías que Dios les iba a mandar. Resulta que Dios les mandó el Mesías y entonces ustedes no se corresponden con el que ustedes inventaron y ahora el Mesías es el verdadero rey y ustedes están inventando un Mesías que no ha llegado y que nunca le va a llegar porque el que tenía que llegar ya llegó y llegó y fíjense, comenzó aquí en Abraham y terminó en Jesucristo. Ya llegó, es decir, el tiempo se agotó. También habría que ver el mensaje de Mateo desde la utilización del tiempo, la utilidad que esos judíos a quien él se dirige ya no tienen tiempo, se les agotó. O sea, esa espera tan larga, que ellos van a seguir esperando a quien ya está entre nosotros y que ya llegó. Esa espera es inútil, porque el que tenía que llegar ya llegó y está frente a ellos. Y ellos no le creyeron. ¿Qué tú decías de los últimos versículos del Evangelio de Mateo? Yo decía de los últimos versículos del Evangelio de Mateo, porque está la parte que nos corresponde a nosotros. Y nos corresponde a nosotros a partir de que nosotros tengamos a Dios como en el centro de nuestra vida, que tengamos a Jesús en el centro de nuestra vida. Y mira, déjame ver si creo que lo tengo por aquí para que ustedes vean. Estamos hablando del Evangelio de Mateo. En el capítulo 28, versículo 16 y siguiente, dice así: los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que les había indicado Jesús. Al verlo, se postraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó y les habló: me han concedido plena autoridad en cielo y tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautizándolos, bautícenlo, conságrenlo al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Bueno, cuando nosotros nos bautizan, en la fórmula está que nos declaran sacerdote, profeta y rey. Perfecto. ¿Y en nombre de quién se hace eso? En nombre de Jesucristo. Jesús. En nombre de Jesús. En nombre de la Santísima Trinidad. Entonces, fíjense, es un poder que Jesús le dejó a sus discípulos, porque a su vez el Padre se lo dio a él. ¿Y cuál fue el poder que el Padre le concedió a Jesucristo? El de ser rey, el de dominar las naciones. Es decir, la luz sobre toda luz. Entonces, ahí es donde los judíos se equivocaron y el Dios que ellos se habían inventado y el Mesías que ellos se habían inventado no lo encontraron. No lo encontraron sencillamente. Es lo que nos puede pasar a nosotros. Cuando nos dan un puentecito o cuando nos dan, vamos a decir, la posibilidad de ser presidente o de ser senador. De ser, hasta de ser presidente de la Junta de Vecinos. Sí, nos damos unos poderes que son temporales y que nosotros pensamos que van a ser eternos. Una vez nombraron a un general ahí, director de la Voz de las Fuerzas Armadas, y él decía: en mi emisora, en la emisora que me dieron, sí, parece que le dieron todos los poderes. Sí. Y no duró ni 4 meses siendo director de esa emisora. Digo yo, y ahora, el poder de Jesucristo no es de ahora,
ni de ahorita. Es de siempre. Por eso es que él es rey. Por eso es que Mateo lo presenta como rey. Entonces, Mateo no es un cabecita de alita de cucaracha. Mateo es letrado y por eso a él lo presentan con un rollo en la mano, con un libro en la mano. Es el simbolismo de él y el simbolismo de él. Y también el hacha. Ustedes saben que todos los evangelios tienen su símbolo, pero el caso de Mateo es del escritor, del gran escritor, del que sabe, del que se maneja, del que entiende, del que conoce, cuando lo presentan con un libro en la mano. Así que a mí no me van a presentar esta noche con un libro en la mano, bueno, vamos a pasar la noche también conversando, pero sepan esto, nosotros tenemos que ilustrarnos, nosotros tenemos que beber en la fuente y recrear nuestro conocimiento en la palabra de Dios y entender que esa palabra no está orientada a andar por debajo, sino a andar por encima, porque es una palabra que con Jesucristo a la cabeza tiene que reinar en nosotros, porque ese es el verdadero rey. ¿Y qué significa el rey? Tenerlo en el centro de nuestras vidas, porque ahí es donde nosotros estamos problematizándonos, el centro de nuestra vida. El rey es el que manda, es el que ordena, entonces nosotros obedecemos. Si no obedecemos, no estamos teniendo a Jesucristo como rey. Y puso en nuestras manos, en esos últimos versículos del Evangelio de Mateo, puso en nuestras manos su palabra para que nosotros la anunciemos, la prediquemos y bauticemos y hagamos cristianos. Porque no es que nosotros vamos a andar echando agua bendita para arriba con una manguera. No. Es que con nuestra palabra, con nuestro anuncio, con nuestra enseñanza como hijos de Dios y como enviados de Dios, nosotros tenemos que conquistar personas para Dios. Amén. Y mostrarle en nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo que Dios es el centro de nuestra vida, de nuestras vidas. Es el contenido real y especial de nuestra enseñanza. Amén. Ahí vamos a terminar este capítulo de En su presencia con las mismas palabras que termina el Evangelio de Mateo, diciendo: no teman, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Gracias, amigos, gracias por el placer de estar con nosotros en este tiempito. Gracias, Ercilio. Señores, será hasta la próxima. Gracias por el placer de su sintonía. Esto es En su presencia, desde Santo Domingo, República Dominicana. Que el Señor les bendiga. Amén. Presentamos En tu presencia, En tu presencia. mi